en este momento decirle, síganos en todas nuestras plataformas, síganos en la plataforma de YouTube, síganos en la plataforma de Instagram, síganos en la plataforma de TikTok, que tenemos un contenido maravilloso para ustedes. Denle like, comenten, compartan, porque es necesario que ustedes nos ayuden para seguir creciendo. En 3, 2, 1. Bienvenido. Esto es Evangelismo Urbano. Dios le bendiga mucho. Es una forma de poder llegar a ustedes para que puedan conocer el Evangelio de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros hemos incursionado en este proyecto con la intención de llevar la palabra de Dios un poco más dinámica y de hablar de lo que está pasando actualmente con el Evangelio. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad para nosotros hablar de lo que está pasando en Kentucky, el gran avivamiento. Wow. Un avivamiento poderoso, un avivamiento maravilloso lo que está pasando. Eso tanto así que lo han tenido que publicar noticieros seculares como algo que está aconteciendo que ellos nunca habían visto. Así es, yo creo que a través de la historia, el cristianismo ha marcado momentos importantes. Muchos momentos. En diferentes avivamientos. Y nosotros pudiéramos empezar con lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. En Hechos, el libro de Hechos. Yo quiero que nos vayamos un poco más atrás. Fuera de la iglesia en sí. Hubo un avivamiento que pasó, un acontecimiento bíblico en el Antiguo Testamento, que fue el avivamiento que pasó cuando hubo un niño que leyó la palabra de Dios y rasgó su vestido y decidió él volver a los principios de sus padres. Ese era Josías. Sí. El avivamiento más maravilloso reconocido fue el avivamiento de Josías. Dice la palabra que ellos duraban días y días y el pueblo se mantenía escuchando en pie la palabra. Wow, Dios mío, eso fue un avivamiento maravilloso. Eso cabe destacar, que el avivamiento no es simplemente en movimientos de música, vamos a decir, o en algo que... Una acción que la gente haga. Una acción de sanidad, sino que el avivamiento inicia en la palabra. Mayormente, o podríamos decir que siempre el avivamiento inicia en la palabra. Es que el avivamiento tiene que ver con un despertar. Sí. Un despertar. Y vamos a buscar una manera de definir, de una manera... no tan técnica, sino sencilla. Evangelismo urbano. Claro. ¿Cómo pudiéramos nosotros identificar un avivamiento? Bueno, nosotros podíamos identificar un avivamiento cuando la iglesia empieza a reflejar la autoridad de Cristo. Y tomar en cuenta que un avivamiento no es de una persona X. No es particular. Un avivamiento tiene que ver con un grupo. O sea, es un mover colectivo del Espíritu Santo de Dios en un grupo de personas. Amén. Es así. El avivamiento obviamente empieza por una persona. Eso nosotros lo podemos, vamos a hacer una anécdota. Un fósforo que tú tiras en un zafacón, eso es lo primero. Porque hay una persona que es la que activa a las otras personas, la que hace entrar a las otras personas, pero esa persona sola no puede provocar el avivamiento, tiene que unirse a otros. Esa persona es la que Dios activa para que haga entrar en razón a las otras personas. Tú ibas a decir algo del Nuevo Testamento, que un avivamiento que pasó, que me gustaría que hables de eso. Sí, por ejemplo, tú ves en Hechos, en el libro de Hechos, tú ves cómo inicia el mover del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Cristo, después de 50 días, el día de Pentecostés exactamente, el Espíritu Santo de Dios descendió y mucha gente que estuvieron allí empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y no tanto eso, sino que muchos se convirtieron y recibieron la palabra. Dice que los apóstoles estaban en el aposento alto y desde allí la gente que estaba alrededor escuchaba y recibían.
vemos que el avivamiento fue tan grande en el libro de Hechos que la escritura dice que la gente vendía sus posesiones, vendía su tierra, su casa, y lo daba a la iglesia porque había un mover del Espíritu Santo y los apóstoles morían. Sí. Los cristianos eran perseguidos. Sí. Y oye lo que pasa, el misterio, que por más perseguidos que eran y por más cristianos que morían a la espada de los romanos, más crecía. Entonces el avivamiento tiene que ver con que no hay ningún tipo de obstáculo que pueda frenar la obra que el Espíritu Santo ha empezado. No hay límites. El avivamiento rompe los límites. El avivamiento hace que las personas, no importa sufrimiento, no importa escasez, no importa nada. ¿Por qué? Porque el avivamiento es directamente la intercesión del Espíritu de Dios en las vidas. Las personas ya se olvidan de las cosas naturales. El avivamiento hace que tú te conectes en lo espiritual, que lo natural pase a un segundo plano. Bueno, vemos que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú empiezas a enfocarte en eso que no ves. Tú empiezas a enfocarte simplemente en Dios. El avivamiento hace que nosotros no caractericemos por la integración con el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Por ejemplo, hay diferentes tipos de avivamiento. Sí, claro que sí. Nosotros hablábamos ahorita fuera de cámara acerca de este tema y podemos mencionar lo que pasó con la reforma de Martín Lutero. La reforma protestante. Hubo un avivamiento allí, pero probablemente ese avivamiento no fue ese fervor del Espíritu Santo como como pasó en la calle Azulsa, o quizás como está pasando ahora en Kentucky. Como está pasando en Kentucky. Entonces era un avivamiento intelectual, pudiéramos decir, sí. De ideas, donde Martín Lutero buscaba la manera de hacer que la iglesia volviera a los principios. Y mucha gente despertaron a las ideas de Martín Lutero y luego de los reformadores que vinieron después y empezaron a seguir. De ahí nace la iglesia protestante. Podríamos decir que ese avivamiento de Martín Lutero se asemeja al de Josías. El avivamiento de Josías fue un avivamiento por volver al principio de la palabra. Así es. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Volvió a los principios bíblicos. Tú recuerdas que el pueblo de Dios, los judíos, estaban en Babilonia. Sí. Y duraron muchos años allá. Y la mayoría de ellos habían perdido su costumbre. Habían perdido su costumbre, habían perdido la conexión con las escrituras. Y cuando regresan entonces, ellos tenían, si pudiéramos decir la palabra, comezón de escuchar. Sí, y la Biblia dice que mientras se leía la palabra, ya valga la redundancia, lo dijimos ahorita, la gente se mantenía en pie. Hubo un despertar. Y venían días y iban días y la gente se mantenía igual. Y fíjate que el avivamiento provoca eso. Porque lo que aconteció en la calle Azusa duró más de 2 semanas. Un avivamiento constante, donde las personas iban, y eso seguía. Bueno, es lo que está pasando en Kentucky. Es el avivamiento lo que provoca es que las personas quieran persistir donde está ese avivamiento. Las personas quieran persistir. Nosotros podríamos decir que un avivamiento acontece cuando en un sector X las personas empiezan a buscar a Dios, desean, anhelan, porque donde pasa un avivamiento, eso no es algo que simplemente es un mover para los cristianos, no, porque un avivamiento, pero solo los cristianos se involucran, no, todas las personas quieren involucrarse en el avivamiento. Es tanto así que lo que está pasando en Kentucky ahora, hay un avivamiento que empezó con un joven adorando, cantando. Wow, maravilloso. El lugar donde estaban se llenó y aún en estos momentos hay personas fuera de aquella universidad. Ya tienen 2 semanas en algo, casi 3 semanas. Entonces hay gente afuera que han sido influenciados por lo que está pasando dentro de la universidad. Wow, entonces nosotros hoy traemos esto a colación porque la historia ha enmarcado diferentes tipos de avivamiento y nosotros hoy en la era digital estamos viviendo uno. Sí. Porque lo que pasó en la calle Azulsa en 1900, los años 1909, algo así, no recuerdo exactamente la fecha, de allí no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora y eso pasó en aquel lugar. Y llegó a toda Latinoamérica. Llegó a toda Latinoamérica, pero no con la rapidez de hoy. No. Por ejemplo, yo abro mi teléfono y yo veo una noticia entre las páginas cristianas de lo que está pasando actualmente en Kentucky. Entonces, Dios
sigue obrando de manera sobrenatural a través de los tiempos. Wow. Dios sigue siendo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de esta época 2023 donde nosotros estamos viviendo. Que era la inquietud que tuvieron los cristianos cuando el avivamiento de la calle Azusa. Ellos decían que las manifestaciones de sanidad, de poder que Dios hizo en la Biblia, en el tiempo de los hechos, era una manifestación que tenía que seguir fluyendo. Así es. Porque el avivamiento hace eso, el avivamiento rescata, como lo decía ahorita, la Biblia. Rescata la Biblia y hace que las personas puedan vivir. Eso que pasó en el libro de los Hechos, las personas hablaban en distintas lenguas y esas lenguas hacían que los que no hablaban ese idioma lo puedan identificar. Y por eso en el mensaje del apóstol Pedro, porque un avivamiento hace que personas se salven. El avivamiento no simplemente es algo emocional. Habitualmente las iglesias ven el avivamiento como algo emocional. Un culto de avivamiento. Vieron varios coros, varias adoraciones. Pero el avivamiento es algo espiritual que quebranta. Si hay quebrantamiento, hay avivamiento. Sí, porque el avivamiento no tiene un fin de yo contentarme, de sentirme bien, de sentirme... ¿Sabe que mucha gente va a la iglesia y le preguntan, ¿y cómo estuvo el culto? El culto estuvo buenísimo y eso se encendió, estuvo poderoso. ¿Cuánta gente se convirtieron? Ni una. ¿Y entonces, qué dijo el mensaje? ¿Y qué pasó en el mensaje? Yo no sé, pero cantaron unos coros buenísimos. Bueno, hay una canción de Natán el profeta que dice, donde me congrego esta paloma, que una sierva le dijo, pastor, el mensaje estuvo poderoso. ¿Y qué te pasó, mi hermana? Pero yo tenía una semana que no dormí, cuando usted empezó a predicar, me quedé durmiendo. Eso no es avivamiento, es una cosa tremenda. Entonces, hay que tener en cuenta que el avivamiento tiene que tener la finalidad de llevar al hombre hacia Cristo. Sí. Un avivamiento va a crear un despertar en la conciencia de los no creyentes para acercarse, porque van a ver lo que está pasando. Claro. ¿Qué pasó en Éxodo con Moisés? La escritura dice que Moisés vio que la sal saldía, y cuando él veía que esa sal saldía y no se consumía, ¿qué hizo Moisés? Fue a ver qué era lo que pasaba. ¿Y qué pasaba allí? Que el mismo Dios, el creador, el eterno, desde aquella salsa encomendó a Moisés la tarea de liberar a su pueblo. O sea, un despertar, para que Moisés iniciara un despertar en su pueblo que era cautivo en Egipto. Entonces, de la misma manera, un avivamiento va a provocar que aquellos que no creyeron puedan tener curiosidad de ver lo que está pasando allí y encontrarse con el Dios eterno. También hace un avivamiento, que el avivamiento confronta los cristianos que estaban dudando de su fe. Porque esto pasa mucho que hay cristianos en momentos que dudan de su fe, y los avivamientos le hacen entender que Dios está ahí. Y yo sé que hay muchos cristianos que nos escuchan. Nosotros somos un canal que estamos en crecimiento, pero sé que hay muchos cristianos que no ven. Los avivamientos hacen que nosotros podamos entender que Cristo está con nosotros, porque Amén. El Espíritu Santo es quien nos redime, y en un avivamiento está la redención del Espíritu Santo. Fíjate, en una ocasión David necesitó, porque el avivamiento nosotros lo buscamos con anhelo. David necesitó de un avivamiento y le pidió a Dios, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Así es. Y espíritu noble me sustente. Salmo 51, poderoso. David entendía que él necesitaba un avivamiento en su vida. Porque aunque yo como persona no creo un avivamiento, el avivamiento, como tú lo decías ahorita, es para multitudes de personas, pero a veces nosotros necesitamos de manera personal un fluir del Espíritu Santo de Dios, y ese fluir es el que hace que tú le lleves a una multitud un avivamiento. Contigo, con el fluir, con esa llama que se enciende en ti, hay una multitud que recibe un avivamiento. Así es. Tenemos que buscar un avivamiento. Y es bueno entender que yo puedo ser quien inicie el avivamiento. Claro que sí. Yo decía en mi iglesia hace un tiempo que los cambios inician con una persona. Probablemente tú quieras emprender un proyecto, ya sea en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, aún en tu propia familia. Y tú
está contando con el apoyo de todo el mundo, de la mayoría de la gente, para iniciarlo. No. Tú puedes iniciar tú. Y el resultado de lo que tú hagas tú solo va a influenciar a quienes están a tu alrededor. En este caso, en las iglesias, yo puedo ser quien inicie un avivamiento. Porque con mi búsqueda de la presencia de Dios en la intimidad, en público Dios va a exponer eso. La Biblia lo dice. La Biblia dice que lo que tú busques en el secreto, Él te va a recompensar en público. Bueno, las manifestaciones de lo que pasaba con Daniel, con Misael, Ananías y Azarías, por si algunos no conocen el nombre de estos, son los que se le conocía como Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Que eran los nombres los nombres babilónicos, ¿verdad? Pero a mí me gusta llamarlo con los nombres hebreos, que son los que tienen un significado de Dios, un significado bíblico. Estos jóvenes, ellos deseaban ese avivamiento, y por eso era que en el fuego Jesús estaba con ellos. Aleluya. Por eso era que los leones tenían que cerrar la boca. Por eso era que cuando en las regiones celestes había una batalla por lo que Daniel estaba esperando, Daniel podía recibirlo. ¿Por qué? Porque el avivamiento es cuando personas deciden entregarse a Dios, y empieza por ti el avivamiento, empieza por ti, empieza por mí. Pero nosotros tenemos que tener la actitud de consagrarnos con Dios. Ese joven de Kentucky, de esa universidad, estaba consagrado con Dios. Él tenía el deseo de que Dios haga algo maravilloso. Bueno, yo me identifico, pero entiendo que necesito más. Porque yo quisiera que en República Dominicana, las 2 veces que han pasado estos grandes avivamientos, han pasado en Estados Unidos, en el de la calle Azusa y ahora el de Kentucky. Grande, cuando digo grande avivamiento, aquí han pasado avivamientos. Aquí han pasado avivamientos, en Puerto Rico han pasado avivamientos poderosos. Pero este avivamiento que pasó en Kentucky y que pasó aquella vez en la calle Azusa, son avivamientos que nosotros necesitamos provocar como iglesia, unirnos. Porque hay mucha división dentro de las iglesias y por eso no pasan los avivamientos. Así es. Gente, yo no sé si ustedes captaron lo que nosotros quisimos compartir en este momento con ustedes. Pero la idea central es que anhelemos un avivamiento espiritual. Como mismo ha pasado en otros lugares, nosotros podemos provocar eso de parte de Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesita a Dios, el mundo necesita a Dios, tú necesitas de Dios. Terremotos por un lado, por otro, situaciones difíciles, olas de violencia, muertes de manera violentas. El mundo necesita a Dios. Y yo creo que el resultado de lo que vivimos hoy es el hecho de porque le dimos la espalda a Dios. La situación que el mundo vive hoy es porque quiere vivir en contra de la voluntad de Dios. Eso es así, eso es así. Nosotros tenemos todavía el chance y la oportunidad de buscar al Señor como nuestro único dueño y salvador. Nosotros tenemos todavía la oportunidad de decirle que sí a Cristo y provocar un avivamiento, que aunque no provoques un avivamiento como en la calle Azusa, aunque no provoques un avivamiento como pasa en Kentucky hoy día, puedes provocar un avivamiento en tu propia vida. Y yo creo que eso es lo mejor. Lo mejor. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. También la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que entender que cuando buscamos a Dios en el secreto, vamos a recibir lo que necesitamos en público. Mi gente, Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto fue Evangelismo Urbano. Una forma de predicar a Cristo de manera divertida.